a Ciudad Universitaria 20 personas. Han sido ejecutadas en México más de 60,000 personas. Han sido desaparecidas otras tantas. Y solo 20 personas son capaces de ir a marchar. Algo está faltando ahí. No hay la indignación. El movimiento fue creciendo en determinado momento y cuando iba creciendo en determinado momento el gobierno trató de cooptarlo y sofocarlo. Llevan a Javier Sicilia a un rincón, para querer no quererlo mostrar como intolerante. Se le dice, ¿quieres mostrarte intolerante o quieres mostrarte como diálogo? Javier Sicilia, por su propio espíritu de conciliación, decide optar por quiero el diálogo, en lo cual fue una situación un poco ingenua, porque estaba hablando con un presidente que no quiere dialogar, lo que quiso es regañarlo públicamente. Tú no tienes permiso de pensar distinto a mí, porque entonces eres como los narcotraficantes. Por eso hablaba yo un poco en esta analogía entre narcos y gobierno, que aplican la misma regla, o estás conmigo o estás contra mí. Así está Felipe Calderón. Entonces estamos en una situación donde no hay una verdadera indignación, Rubén. Uno habla con las madres de las personas que han sido ejecutadas y dicen, pues bueno, sí, no, mi hijo no era delincuente, no era un asesino, pero mejor me quedo callada, no digo nada, porque si no digo nada, no van a venir a perseguirme a mí, no van a venir a matar a mis otros hijos, mejor me quedo callado. El gran problema de México... Pero es que nos está gobernando el miedo. Es que además de todos los problemas que estamos hablando, existe un problema real de miedo. ¿De miedo? Y el miedo paraliza. Y es inducido además. ¿No? Estoy de acuerdo que el movimiento es regional, que hay diferencias importantes, que México no es América Latina, pero el papel de los medios en América Latina es igual, se han convertido en la principal oposición a todos los gobiernos progresistas. Cuando los partidos pierden espacio, los medios llenan el vacío, igual aquí en Estados Unidos, las matrices de opinión pública que crea Univisión y que crea Telemundo, de todos modos son factor fundamental en tratar de dirigir la población latina en este país. O sea, cuando esa matriz de opinión viene de Miami y es manejada por cubanoamericanos que tienen una posición política y tienen una agenda muy concreta, y tratar de disuadir a la gente de no protestar contra la inmigración, de no protestar por sus derechos. Eso es lo concreto. Yo que veo en el caso de México, sí veo indignación. Lo que veo es que no ven solución, no hay salida. Hay indignación en el Valle de Cuauhtémoc, en Chihuahua, cuando luchan por sus tierras y en contra del ejército. En Ciudad Juárez, también igual. Las protestas por la paz, los movimientos indígenas, los veo por todo México, ¿de acuerdo? No están ligados, no están juntos, son focos, son separados, están aislados y tienen todo el peso del Estado en su contra y el peso de los medios en su contra y tienen todo un aparato para tratar de disuadirlos a no participar, a ser cínicos, a no ver solución, a no tener esperanza. Lorenzo. Hay una diferencia entre lo que uno quisiera y lo que es. En mi caso, como académico, ciertamente que hay un enorme espacio entre lo que a mí me gustaría que México fuera y lo que veo que es. Es una sociedad que entiendo, trato de entenderla. Sufrió un tipo de... Cuando se comparan, se dice, bueno, Estados Unidos también fue una colonia inglesa y México una colonia del Imperio Español, pero fueron tremendamente distintos. La colonización en Estados Unidos es una colonia de poblamiento. Vinieron aquí a echar a las poblaciones que existían, deshacerlas, etcétera, y traer una nueva ola completamente con su cultura, sus lenguas, sus leyes, etcétera. En el caso de México, se trató de una colonia de explotación. Se trataba de una minoría europea, pero muy minoría, en un mar de originales, de una civilización original. Y para deshacer la resistencia, se creó una cultura, y tuvieron mucho éxito en esto, una cultura en donde se inyectó un sentimiento de sometimiento, de inferioridad,
frente a las élites. Los españoles dominaron 3 siglos sin que hubiera un levantamiento y eran una minoría de minorías, eran unos cuantos. Hay una derrota mental, cultural del México original. Es un intento de cambiarla en lo que estamos metidos ahora, pero cuesta mucho trabajo. Y una manera en que los historiadores del siglo XVIII, del XIX, están viendo que la resistencia armada, violenta, es rara, a pesar de lo que tenemos como conciencia histórica en México, de que había revolución por acá, levantamientos por acá, etcétera. La manera en que los mexicanos normalmente resisten a la autoridad es hablando quedito, como dices tú, por eso también se viola la ley tanto, cuando se dice, pero si allí en México todo el mundo viola la ley, claro, porque es una ley venida de fuera y una manera de resistir es no cumplirla, pero no a gritos, sino decir, bueno, está bien, esta es su ley, yo voy a hacerle por otra, como pueda por otro lado, porque no es una ley que haya salido de la sociedad mexicana, fue impuesta, fue un choque, es un choque, todavía sigue siendo un choque entre lo que viene de afuera y lo que era de adentro. Pero esa sociedad a veces ha considerado que es más prudente no mostrar su rabia, su descontento, sino irse con la corriente. Creo yo que Peña Nieto es eso ahora. Hay una parte de México que dice, bueno, eran malos, pero los de ahora son peores. Entonces tenemos que elegir entre lo malo y lo peor. Eran unos ladrones corruptos, pero bueno, sabían negociar. Los de ahora ni eso saben. Entonces hay una cierta resignación, que eso es lo que yo ya a mi edad, ya me queda poco, pero entonces me siento todavía más frustrado todavía, porque no veo cuándo en mi periodo de vida que me queda sea capaz el grueso de la sociedad mexicana de no dejarse. Pero no es que ellos tengan, no es algo que estén, que moralmente pueda yo decir están en falta, sino que es la propia historia mexicana, una historia muy trágica, una historia de colonización brutal, pero sobre todo mental, la que hizo que esa población original se sintiera derrotada, inferior, etcétera, y no reclamara como sí ocurre en otras partes de América Latina y desde luego aquí. Entonces nosotros la tenemos peor, tenemos muy difícil el cambio, lo cual no quiere decir que no lo debamos de intentar, que por lo menos no se diga, estos estaban con el chupándose el dedo. Bueno, sí, si vuelve, si retorna el PRI, es como si retornara el Partido Comunista de la Unión Soviética a Rusia. Bueno, es algo parecido. Putin va a regresar al gobierno de Rusia. Pero que no nos digan, eso es lo que querían, eso está bien, nada, es resultado de una tremenda coalición de fuerzas políticas y económicas. La televisión no es más que la parte superior de un iceberg en donde están las grandes concentraciones de recursos, y también la iglesia está metida en esto. La iglesia es una fuerza muy poderosa, conservadora. Es rarísimo al obispo Vera, el obispo de Coahuila, Raúl Vera, que es don Raúl Vera, que es casi un milagro que exista ese, porque el grueso de los obispos son muy conservadores, son reaccionarios, y esa fuerza, Andrés Manuel ahora que anda de amoroso, bueno, porque quiere intentar como última salida. Si en el 2006 se le acusó
la parte más conservadora de México, de que le dijo chachalaca a Fox, Dios santo, pero eso le ha costado mucho, porque la sociedad mexicana no le gusta que se critique al presidente, aunque sea ahorita traía yo aquí estos datos de los presidentes en el 5º año de gobierno. Carlos Salinas tiene el 81% de aprobación en el 5º año de gobierno, cuando va a imponer al sucesor. Ernesto Zedillo tiene el 64%, Vicente Fox el 59% de aprobación, pero si ya habíamos visto que era un fracaso eso, y sin embargo el grueso de los mexicanos no quiere que se le critique. Ahora en esta todos son de la misma fuente de Mitofsky, a Calderón nada más tiene el 51%, o sea, más de la mitad de los mexicanos aprueban su gestión. Entonces, eso de la indignación, pues es una indignación muy rara, porque sí hay la conciencia de que las cosas están mal, y sin embargo le siguen apostando a la inercia. Pero le apuestan ¿a qué? ¿A qué le apuestan? Tú hablas con, yo hablo con mexicanos, tanto los 12 millones que salieron del país, que están acá, que es parte de la indignación para mí también, como parte también de la realidad que yo cotidianamente hablo con parientes mexicanos. O sea, todos critican el proceso, sin duda, pero regresando al tema de los medios, porque yo también creo que cuando se habla de estos medios, yo tengo aquí de la jornada, el enigma de las supuestas encuestas, ¿no? Que dicen que también son parte de la matriz de opinión. Cuando la de Milenio, hecha en 3 de abril, dice que AMLO tiene 16% y Enrique Peña Nieto tiene 35%, pero la de Univisión en febrero le daba 78% a AMLO. O sea, que aquí hay una cuestión de las encuestas cruzadas. Oye, ya que estamos hablando, ¿verdad? Donde también creo que si ves la de la ITAM, que no es ningún amigo de Andrés Manuel López Obrador, le da 51% a AMLO. O sea, que aquí hay un tema fundamental también que hay que discutir, el hecho de las propias encuestas también, ¿no? Oye, en la coyuntura concreta de lo que son las elecciones, la corrupción no queremos que se repita.